Bienvenidos a un nuevo capítulo de Apasionados por la Tecnología, el podcast de Paradigma Digital sobre tecnología, estrategia, metodología y productos digitales. ¡Arrancamos! En el episodio de hoy vamos a analizar por qué 2026 será el año decisivo para las telco. Ya es el segundo año que desde Paradigma vamos a dar nuestra visión sobre este mercado. Vamos a hablar de la consolidación de la telco cloud, la automatización basada en IA y las tendencias que van a ser clave en este sector los próximos 12 meses. Hoy me acompañan Juan Martínez, director de Mercado Telco en Paradigma Digital, y Rodrigo Bertet, Client Partner para Telecomunicaciones también en Paradigma. Juan, Rodrigo, cuando queráis. Hola, buenos días. Muy buenas. Encantado de saludaros. Pues sí, como comenta Maribel, creemos que este año pues la transformación digital en las telcos no tendrá una línea de meta definitiva, sino que ya es el punto en el que entrarán en una fase de madurez operativa radical. Durante estos últimos años se ha hablado de inteligencia artificial, virtualización, conectividad satelital, pero estas tecnologías, como ya empezamos a comentar durante el año pasado, bueno, pues pasan a convertirse en utilities que para el usuario final no dejan de ser invisibles y que para las personas que se encuentran dentro del sector, líderes del mismo, ya no tendrán que valorar qué tecnologías adquieren, qué tecnologías adoptan, sino cómo configuro mi organización para que la tecnología aporte realmente un valor tangible. Así que, bueno, como años anteriores, como queremos que sea ya tradición, eso. Efectivamente, pues nada, hemos hecho una selección de las tendencias que creemos que para el 2025 tendrán mayor peso. Perdón, para el 2026 tendrán mayor peso y bueno, pues las hemos capturado un poco, ¿verdad, Rodrigo? De nuestros insights, día a día, hablando con operadores, hablando con fabricantes dentro de la industria y también un poco pues de nuestra experiencia, ¿no? De haber estado en trinchera, en un lado y en otro, ¿no? Dentro de la industria. Son 6, son 60, pero nosotros las hemos reducido a 6. Efectivamente. Nosotros lo hemos dejado en 6 y bueno, podríamos las 6 que creemos que pueden tener mayor peso, ¿no? Efectivamente, sí. Y bueno, pues la primera que creemos, que además, pues todas estas tendencias las podéis visitar en un artículo que hemos publicado recientemente. Y de las 6 que hemos recogido como más importantes, la primera, pues empezamos hablando de cloud, como el año pasado, pero del cloud telco, ¿no? Como imperativo de una infraestructura abierta. Sí, aquí, sobre todo, bueno, ya que hablamos de esto el año pasado, yo creo que es importante que veamos un poco cómo ha cambiado la cosa, ¿no? Que ya llevamos mucho tiempo hablando de cloud, todo el mundo está cloud ready, cloud native, pero ¿cómo nos afecta a las telcos? A ver, yo creo que es una situación ahora mismo en la cual hay que ir hacia ahí, sí o sí. Este año ya las telcos nos consta que están trabajando mucho para ofrecer un producto, un servicio o algo orientado hacia las redes y nubes privadas. ¿Por qué? Pues hay unas circunstancias geopolíticas muy importantes que hacen que cada vez todo el mundo quiera tener más su propia red y tenga controlada su red. Además, bueno, existen tecnologías, están las funciones de Cloud Native, que es una evolución sobre las redes virtuales que nos permiten ser muchísimo más escalables de forma dinámica, que nos permiten lanzar infra como código en el momento, trabajar en modelos de CI/CD con una eficiencia de costes altísima. Esto hay que aprovecharlo y lo tenemos que convertir sí o sí en un producto. Esto hay que aprovecharlo y hay que monetizarlo. Claro, porque además pues los antiguos modelos de despliegue de fibra, ¿no? Basados en cajas, en fabricantes cerrados, como bien dices, no solamente no se tiene el control de qué es lo que tienes dentro de esas cajas, ¿no? Y qué tecnología, de dónde viene, ¿no? Por aquello del momento geopolítico y la soberanía, ¿no?
pero sino también, oye, del time to market y de realmente utilizar los recursos que tú necesitas en el momento que los necesitas, porque no nos olvidemos que detrás de las redes de telecomunicaciones existen consumos de energía muy potentes que bueno, con modelos autodesplegables o como infraestructura, como código, como bien decías, bueno, pues se pueden eficientar muchísimos más, ¿no? Sí. Entonces yo creo que es una tendencia dominante que las nubes privadas pues se desplieguen en funciones de red virtualizadas y sobre hardware pues genérico y de estándares abiertos que te permitan hacer tu propio sabor. Exacto. De tu propia compañía. Sí, ¿no? Además has dicho una cosa que yo creo que es clave, que es el tema del time to market. O sea, como pretendamos seguir dando servicio diciendo grandes despliegues y tardando semanas, meses en responder a las necesidades del cliente, eso no tiene recorrido. O sea, las redes tal y como están ahora mismo pensadas, cuando lo orientamos a una cloud privada, nos van a permitir levantar instantáneamente prácticamente las infraestructuras que requiere el cliente. Y eso es algo que los clientes ya se están acostumbrando a ello. Quien más y quien menos ha trabajado con los grandes, con AWS, con Google, etcétera, etcétera, y ya se están acostumbrando a disponer de su infraestructura prácticamente en el momento. Incluso empezamos a ver que la escalabilidad también es inmediata en muchos casos. Eso es. Y bueno, y eso nos abre la puerta al siguiente punto. Sí, y el siguiente punto que tenemos en nuestras tendencias, bueno, pues habla de la automatización, pero no cualquier tipo de automatización, ¿no? Sino la automatización extrema, que como no, pues empieza a basarse en IA estructural, pero también en inteligencia humana, ¿no? En un mundo donde la inteligencia artificial pues cada vez parece que coge más peso, como hemos venido viendo durante el 2025, la inteligencia artificial muy enfocada a casos de uso, con un ROI claro y con, bueno, pues con los líderes dentro de las organizaciones de tecnología, pudiendo demostrar al negocio que ese ROI, bueno, pues realmente se ha conseguido, pues nos encontramos con que ese retorno de la inversión es un poco difuso. Operativamente es muy eficiente, pero es un poco difuso y bueno, pues toda esa consolidación de agentes autónomos para la detección de fallos, automatización, etcétera, pasa a que toda la parte de inteligencia humana tenga que tener una cualificación muchísimo mayor, ¿no? ¿Esto qué es? Bueno, pues nos empezaremos a encontrar a colación de de estas adopciones de automatización, grandes programas de reskilling donde las personas que estaban más metidas en la operación básica, más en la detección de incidencias, problemas, etcétera, pues pasen a un plano donde sean supervisores y arquitectos de orquestación de esos agentes autónomos, ¿no? Sí, en la toma de decisiones al final más humanas. Sí, a ver, esto ya te digo, yo es que lo veo súper alineado con lo anterior. ¿Qué puerta nos abre el hecho de tener unas nubes privadas que tienen una virtualización y unas funciones cloud native que permiten escalabilidad dinámica? Pues nos permiten, lo primero, empezar a pensar, oye, y si quien gestiona y se encarga de esta escalabilidad y si quien se encarga y gestiona de todo esto ya no hace falta que sea una persona, y si ahora es un agente, eso es ROI. Ahí sí que sí, porque efectivamente es lo que decías. Hasta ahora pues se hace muchas POC. Está un poco en silos, desde mi punto de vista, toda la parte de los POCs que se están haciendo de inteligencia artificial. Bueno, pues a mí me da la sensación de que está costando un poco integrarlas dentro de lo que es el retorno de inversión global de la compañía. Entonces, en una compañía como una telco, en la que es muy importante, como comentabas antes, cuántos enchufes están enchufados, ¿no? Cuántos interruptores están encendidos y cuánto consumo de energía se está haciendo. Estas capacidades que tenemos de levantar y bajar infraestructura, si las gestionamos con agentes, van a ser mucho más eficientes. Y las personas, pues las personas, ahí es donde está el quid de la cuestión. Las personas no es que dejen de hacer tareas, es que dejan de hacer esas tareas que pueden automatizarse y que pueden automatizarse de forma mucho más eficiente.
las personas, desde mi punto de vista, y yo creo que aquí estamos de acuerdo, van a empezar a tomar decisiones que afecten a partes más incluso de ética o incluso de decisiones menos tácticas y más estratégicas a nivel de compañía. Y es ahí donde efectivamente pues, la gente se tendrá que formar y adaptarse a esos nuevos roles en los cuales, pues por poner un ejemplo, cuando hay unos recursos limitados y hay una demanda muy alta, pues alguien tendrá que determinar esos recursos hacia dónde se derivan, ¿no? Y pongamos situaciones complicadas, ¿no? Como las que nos ha tocado vivir, en los cuales, pues bueno, pues las telecomunicaciones a lo mejor están muy solicitadas por muchos actores y hay que tomar decisiones de hacia dónde balanceas. Pues ahí es donde probablemente tiene mucho más sentido que estas decisiones de alto calado y con un fondo más ético o estratégico, si son decisiones económicas, ahí sí que entren las personas. Cuando, sin embargo, todo aquello que es, bueno, pues levanto este tipo de servidor, este otro tipo de servidor, dependiendo de la demanda o de la necesidad que tenga en el momento, eso nos lo soluciona una gente y nos lo soluciona de una forma muy, muy, muy efectiva, además. Y además, igual que pasaba con el punto anterior, dentro de los operadores, esto este aumento de eficiencia va a permitir eliminar barreras entre mundos, ¿no? Tradicionalmente, el mundo del residencial, el mundo del B2B, del que hablaremos más adelante, el mundo de la red, ¿no? Igual que anteriormente en el mundo cloud, al ser infraestructuras abiertas, de propósito general, las inversiones que puedas hacer para la red las puedes reaprovechar e incluso utilizar para el mundo del B2B. Toda esta parte de agentización te permite romper silos entre la parte más residencial, más de B2B, aprovechar pues muchas más sinergias y un entendimiento más holístico del propio negocio de telecomunicaciones. Sí, y eso siempre al final es optimización. Es optimización. Efectivamente, no deja de ser optimización que viene de la propia automatización, ¿no? Claro. Y bueno, pues el siguiente punto que tenemos, la siguiente tendencia, nos vamos un poco ya al plano más digital desde el enfoque de producto y presentación de servicios, ¿no? A los clientes, al cliente final y bueno, también enlaza con el tema de hiperpersonalización, ¿no? Estamos en ese punto, ¿no? En el que, bueno, como tenemos aquí en el enunciado, el marketing empático y el fin de los segmentos, ¿no? Hasta la fecha, bueno, pues cualquier actor de relevancia dentro de la industria presentaba pues un poco sus campañas basadas en segmentos muy amplios. Por ejemplo, demográficos y estáticos. Muy ¿no? amplios. Bueno, pues otra vez la IA entra de repente, de sopetón aquí y nos permite tener bueno, pues no solamente datos en tiempo real, sino la toma de decisiones y te permite ir a modelos empáticos, ¿no? Modelos muchísimo más personalizados. Sí, aparte, claro, tengámoslos claro, Juan, esto tiene un recorrido. Ahora podemos hacer estas cosas porque llevamos mucho tiempo almacenando esta información. Eso o sea, es. ya se dispone, el dato. Exacto, ya se dispone de un dato mucho más cualificado. Ya esos datos que se llevan almacenando tiempo y que se llevan analizando tiempo, no estamos inventando nada este año al respecto del análisis de los datos. Lo que sí que efectivamente llega con mucha más fuerza es esa capacidad de ejecutar ese análisis de datos y luego aplicar algo derivado de ese análisis de datos, ¿no? Yo creo que eso es un poco lo que nos va a permitir diferenciar la forma de trato de las empresas de telecomunicaciones a sus clientes frente a cómo se estaban haciendo ahora, ¿no? Mucho más reactivo. Un cliente tiene una avería, pues buscamos la avería, te avisan, tal. No, esto puede ser mucho más proactivo. Esto vamos a disponer de información. Ya disponemos de información en tiempo real, vamos a disponer de los mecanismos para analizar esa información y anticiparnos antes de que nos llame un cliente y nos diga que tiene un problema, o antes de que tengamos un problema en una red, o incluso antes de que el cliente sepa que quiere algo, ¿no? Vámonos un poco más al marketing no también. solamente en postventa, sino también en la fase de generación de propuesta de valor de lo que el cliente puede necesitar, ¿no? Incluso hacer upselling de productos o cambios de paquetes un poco porque cambian las
condiciones de ese cliente, bien personales, bien familiares, etcétera, bueno, pues se podrá hacer una propuesta. Al final, esto va de mantener los KPIs, ¿no? De reducir el churn y todo esto, bueno, pues... A mí hay una frase que has escrito en el blog que me gustaba mucho, y es que las operadoras dejan de vender tarifas para empezar a gestionar contextos. Yo creo que esto es bastante... O sea, en esa frase se sintetiza un poco todo esto que estamos diciendo, ¿no? Ya no estoy vendiendo tarifas. Las tarifas es una guerra que está haciendo mucho daño a todas las telcos. Esta batalla de tarifa, al final yo creo que, y un poco es el resumen de los 6 puntos, hay que dar un valor añadido. Y esta hiperpersonalización es uno de esos peldaños que nos ayudan a subir hacia ese valor añadido para poder encajar con las necesidades del cliente lo antes posible, incluso en ocasiones antes de que el cliente conozca esas necesidades, ¿no? Y ser capaces de detectar tendencia, de detectar posibles mejoras, irlas implementando en un sentido, como bien comentas, para minimizar el churn, que es una parte evidentemente importantísima. Pero no solamente eso, sino que también en la captación. Yo creo que estos modelos que nos van a permitir personalizar incluso la interacción con los usuarios. Esto no sé si será en el 26 o en el 27, pero yo creo que eso, por ejemplo, sí que va a ser una de las mejoras que vamos a encontrarnos, y es esa capacidad de poder adaptar el mensaje personalizado a tu cliente. Y cómo consume el cliente los servicios de un operador. Exacto. Que por tema de IA, como ya sabemos, pues están cambiando radicalmente, ¿no? Los canales se transformarán y bueno, pues ahí vamos a tener, la industria de telecomunicaciones va a tener un reto importante. Ahí vamos a tener rock and roll, ya te lo advierto. Nuevos canales, yo ahí os lo dejo, los nuevos canales. Sí, los nuevos canales y las nuevas formas de iterar, como si de una interfaz se tratara con el operador, ¿no? Que va muy unido también al tema de, además, de nuevas generaciones y su entendimiento de cómo hablan con compañías, como operadores, cómo entienden estos servicios y lo que andan buscando, ¿no? Y pues hablando de contexto, de nuevas generaciones y de toda esta parte, pues ahora hablando de contexto, también tenemos el contexto geopolítico del que hemos estado hablando. Sí. Bueno, pues parece que la cosa está un poquito más, por decirlo así, más revuelta que hace unos años atrás. Y eso, bueno, pues sumado a que, bueno, pues que se están integrando piezas de valor dentro de las organizaciones, sustituyéndolas o enriqueciéndolas con inteligencia artificial y con otros mecanismos, bueno, pues al tener un entorno más complejo y más fragmentado, la seguridad y la protección de los datos pues adquiere un peso importantísimo, ¿no? Sí, esto, fíjate, lo veo alineado con lo que comentábamos al principio de la Telco Cloud. Aquí realmente todo esto es un tema de soberanía, que es un poco... por la propia regulación, ¿no? Europea, bueno, eso ya, por supuesto, eso se da... Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, porque encima además tiene pinta que este año se va a endurecer todavía más. Entonces, esa parte de soberanía, disponer de una IA está muy bien, pero tenemos que ser soberanos. O sea, si vamos a depender y si vamos a delegar tantas cosas en una inteligencia artificial, está claro que esa inteligencia artificial debe estar en un entorno controlado y debemos ser soberanos en cuanto a dónde está, quién la maneja y a qué datos accede. Yo creo que este mismo año ya se va a empezar a tratar mucho el tema de que la información a la que accede la IA debe estar en los entornos regionales que toca, es decir, en Europa, y eso implica que los modelos deben correr donde deben correr, que probablemente será en Europa. Y esto, pues bueno, pues no lo podemos perder de vista. Eso es... Y es una oportunidad. Lejos de lo que siempre nos suele parecer que la parte de ciber es un gasto, ¿no? Porque es como una cosa con la que cuentas, pero yo creo que en este caso para las telcos empieza a ser una muy buena oportunidad, porque precisamente dotar a las empresas y dotar a las entidades, incluso públicas, de los entornos adecuados para poder disponer de esas inteligencias artificiales
en entornos soberanos, implica que las empresas de telecomunicaciones tienen un negocio ahí. Sí, además no olvidemos que las telco forman parte del escudo y deben ser garantes, ¿no? Es el escudo de telecomunicaciones, llamémoslo así burdamente, la primera línea de protección que hay por detrás de la digitalización de todas las compañías y bueno, pues los niveles de seguridad no se pueden quedar en aspectos o modelos de seguridad perimetral, ¿no? Se tiene que ir a una seguridad a todos los niveles, cero confianza y bueno, pues con mecanismos muy avanzados, porque cada vez la propia inteligencia artificial también supone una amenaza para atacar estos escudos, ¿no? Así que nada, ahí tendrán un reto por delante, también en el plano de soberanía, porque cada país, a cada país se ve protegido, no solamente como infraestructura crítica para dar acceso a las redes, sino como parte de protección de ciberseguridad de las industrias y organismos oficiales, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pues el quinto punto, saltamos un poco de tema y nos vamos un poco a hablar un poco de las comunicaciones más allá del acceso que te pueden dar las redes móviles y fibras, sino también del acceso que te pueden dar a través de las redes de comunicaciones, las redes satelitales LEO, que como sabéis son comunicaciones y redes basadas en la órbita de constelación de satélites bajos. Los terminales cada vez vendrán más preparados para dar acceso, ser punto de acceso de satélites de órbita baja. ¿Y esto qué te permite? Bueno, pues nos permitirá tener una conectividad ubicua real, ¿no? Donde no habrá puntos muertos y donde, pues arranca un poco la era de lo que se llama el D2D, ¿no? Del Direct to Device, ¿no? Es decir, tener conectividad y tener acceso desde cualquier punto, ¿no? A cualquier velocidad y transparente para el usuario. Esto no solamente tiene un punto interesante para el nivel residencial, que pues gracias a que en España tenemos un nivel de telecomunicaciones brutal, pues casi no se percibe, salvo de determinados casos de uso, pero sí volviendo otra vez el tema de emergencias, situaciones complejas para organizaciones no gubernamentales, salvamento, etcétera. Pues ahí va a tener un peso muy importante, porque pues las redes fijas y las redes móviles, pues en entorno, por ejemplo, pongamos un caso, en entorno marítimo no llegan a todos los puntos, ¿no? Entonces, este tipo de comunicaciones para el plano B2B de lo que pueda ofrecer una telco, que hablaremos ahora de esto, pues es una propuesta muy interesante y que además forma parte de ese escudo que hablábamos antes de protección, ¿no? Aparte pensemos, aparte el Direct to Device, incluso el Direct to Cell Phone creo que le llaman, ¿no? El D2C, ese que permite solamente llamadas y SMS. Yo creo que esto es algo que se va a implantar ya. O sea, esto es algo que tiene es una necesidad, ¿no? Pensemos en cómo coordinamos, por ejemplo, en situación de emergencia, donde no hay cobertura, cómo se puede hacer para coordinar grandes equipos, despliegues, incluso para administraciones públicas y para... Sí. Esto es un potencial brutal. Y defensa del cuerpo del Estado. Se está haciendo ahora. A ver, ahora mismo ya está extendido, está implantado en organismos de defensa, etcétera, pero está implantado como sin comoditizar. Exacto. Entonces, durante este año creemos que se comoditizará. Efectivamente. Los terminales no necesitarán de antenas tan específicas y tan controladas. Y bueno, como sabemos, las constelaciones LEO pues te permiten casi anchos de banda. Quizá el problema sea la capacidad de esos anchos de banda, pero los anchos de banda y la reserva de esos anchos de banda, pero con anchos de banda muy potentes, que te dan casos de uso pues muy interesantes. Sí.
Y bueno, pues las telco aquí en el modelo B2B, pues será uno de los servicios de propuesta de valor, poder ofrecer no solamente, como hablamos, el mundo residencial, sino el mundo de las empresas o organizaciones gubernamentales, este tipo de servicios, pero además creemos que junto con la siguiente tendencia, este año pues se acabarán de consolidarse el modelo que da un poco título al artículo que hemos publicado, bueno, pues de telco a techco, ¿no? Y que el crecimiento continúa estando en las B2B, ¿no? En toda esa propuesta de valor, servicios de valor, en que las telco se van adentrando dentro de compañías, no solamente ofreciendo comunicaciones, sino además ofreciendo pues servicios de IA, ciberseguridad, edge computing, última milla, servicios de cloud que hemos comentado, etcétera, ¿no? Sí, es básicamente convertir a las empresas de telecomunicaciones en consultoras de tecnología. Efectivamente. Al final la tecnología es un medio, no es un fin, pero ese medio es necesario. Y quien mejor está posicionado para ofrecer el paquete completo son las empresas de telecomunicaciones. De hecho, yo creo que es un camino que este año se va a ver más, pero que ya se está haciendo. O sea, ya se lleva trabajando un par de años, 3 años, y de hecho, bueno, pues nos consta que algunos de los principales operadores están haciendo mucho esfuerzo comercial en esta parte, están intentando darse a conocer como no solamente una empresa que te provee del tubo, sino que también te da la solución técnica completa y te facilita, pues bueno, pues lo que hemos comentado, desde una cloud privada hasta la parte de seguridad, te ayuda en esa parte de segurización, te asegura las comunicaciones entre tus clouds. A ver, es una solución mucho más completa de la más que te puede redonda y dar. más holística. Lo que sí pasa, Rodri, es que ¿dónde estamos viendo el gap nosotros, ¿no? En que todavía falta una integración real dentro de las organizaciones de B2B de las telco para entender el negocio de digitalización e incrustarlo dentro de su negocio de comunicaciones, ¿no? En esto, pues tradicionalmente se ha venido apoyando las telco en actores como puede ser Paradigma Digital, pero queda un poco de camino de reskilling hacia roles más híbridos, ¿no? Por un lado, pues lo que hablábamos antes, podemos tener el Network Engineer y por otro lado el Cloud Architect, pero quizá habría que tener un rol, ¿no? De Cloud Network o Network Cloud Architect, ¿no? Y bueno, eso te permitiría orquestarlo todo de, pues, lo que hablábamos, de una forma más holística y que la propuesta de valor fuera realmente diferencial, ¿no? Efectivamente. ¿Queda camino para esto? Bueno, para eso estamos nosotros, efectivamente. Y bueno, hay en ese aspecto, bueno, pues aspectos consultivos como los que podemos aportar nosotros, pues cogen especial relevancia, ¿no? Y bueno, pues estas son las 6 tendencias. No sé si yo creo que podríamos hacer alguna conclusión, ¿no? La tecnología está súper implantada. Si parpadeas, como dice aquel, te lo pierdes. Sí, total. Por eso la agilidad coge también un peso radical y brutal. Tecnología sin ser el fin, aunque estemos hablando de techco, de telcos. Y bueno, coge muchísimo peso construir organizaciones más resilientes, autónomas y centradas en la propuesta de valor, donde la convergencia de la inteligencia artificial, la nube y la conectividad satelital pues puede crear un tejido que dé un valor añadido y un punto más de evolución, que parece que, bueno, pues que estaba un poco estancado ese siguiente generación, ese siguiente paso dentro de las telco, y por aquí parece que se puede aparecer, ¿no? Y bueno, que nada, que cuenten con nosotros, porque eso es. Precisamente de estas 6 tendencias que hemos comentado, mucha parte que nosotros estamos más que dispuestos a ayudar a las organizaciones a que las adopten todas. Efectivamente, pues y luego sí, efectivamente, en esa adopción el otro desafío es la transformación cultural, ¿no? Exacto. Donde también en Paradigma pues es una de nuestras experiencias. Sí. Y bueno, pues despedirnos ya.
Gracias, Rodrigo. Gracias, Juan. Y bueno, pues espero que os haya gustado esta charla y esperemos poderla repetir el año que viene. Exactamente. Muchas gracias a todos. Gracias. Cuando crees que un reto es grande, hay aún uno mayor esperándote. Gracias por escuchar el podcast Apasionados por la Tecnología. Puedes seguirnos en Twitter en @paradigmate y suscribirte a nuestra newsletter en paradigmadigital.com.